Buenas tardes a todos. Se me ha pedido dirigir una oración como comienzo de este hermoso acto que vamos a tener en nombre de nuestra Madre, Madre de Dios y Madre nuestra, como dice el libro. Pero antes, 2 minutos me va a permitir el autor indicar que yo acabo de llegar de viaje precisamente para este acto y me llevé antes el libro, que ya lo tengo casi leído, y yo os recomiendo de verdad que lo adquiráis porque es fundamental para los momentos que estamos viviendo en España, en la sociedad, en la Iglesia. Por eso yo creo que es necesario ir en ese sentido que nuestra Madre nos marca en ese trípode del siglo XX que es Fátima, Ámsterdam y Garabandal. Curiosamente se ha escogido la presentación de este libro para este día 13 de mayo, que hace justo 2 meses que tenemos el nuevo Papa. Y viniendo en el viaje oía por la radio que el cardenal de Lisboa, hoy en Fátima, pues ha ofrecido el pontificado del Papa Francisco a la Santísima Virgen, como era el deseo del Santo Padre. Nosotros nos unimos a toda la Iglesia para que la Virgen, que es Madre y Maestra y Madre nuestra, nos guíe y guíe el cuerpo místico de su Hijo. Ella ha cogido las riendas, podemos estar tranquilos. Y ahora rezamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti que amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima. Y muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta tarde tan especial de puesta de largo de un libro que, más allá de profecías, de milagros o de fenómenos extraordinarios, que están muy bien, si así Dios los quiere, pues nos trae las declaraciones más importantes que jamás podría soñar con retransmitir o con publicar un periodista, que son las palabras de la Virgen María. Esta portada tan tierna que vemos, en la que no se sabe si el bebé que la Virgen estrecha entre sus brazos es el niño Jesús o somos cada uno de nosotros, es una imagen perfecta de lo que vamos a encontrar en el libro. Sus páginas nos transmiten la llamada de una madre preocupada por el peligro que están corriendo sus hijos y que, como en la imagen de esta portada, les quiere ofrecer toda su protección. Pero para adentrarnos en el contenido de Madre de Dios y Madre Nuestra, tenemos el lujo de tener con nosotros esta tarde a personas que son testigos de excepción de esta llamada. Como explica Javier Paredes en el prólogo, cuando la Virgen se aparece, y así lo ha hecho a lo largo de la historia, es porque nos encontramos en un momento clave de la humanidad, porque tiene algo muy importante que decirnos en este momento concreto. La Virgen viene a cobijarnos bajo su manto, pero ahora lo hace de un modo nuevo, distinto a como lo había hecho hasta ahora, pues porque las circunstancias y los peligros a los que nos enfrentamos también son diferentes. Para saber un poquito más de la novedad que representan estas apariciones que recoge el libro y de la presencia continuada de la Virgen al lado de los hombres y siempre siguiendo nuestra andadura, nuestros pasos y de manera especialmente cercana, como todas las madres en los momentos de dificultad, tenemos con nosotros al catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá y autor del prólogo de Madre de Dios y Madre Nuestra, Javier Paredes. Muy buenas tardes. Ante todo,
Ante todo quiero agradecer a los directores de la editorial San Román y en su nombre pedir disculpas porque no pueden asistir por razones de fuerza mayor, que me hayan invitado a escribir el prólogo, aunque yo la verdad es que hubiera deseado haber publicado este libro en la editorial de la que soy director, que por causas también de fuerza mayor pues no pudo ser en Homo Leyes, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y me he tenido que conformar con hacer el prólogo de este libro. De este libro que me ha gustado tanto desde el principio y que me ha gustado como hijo de la Virgen y como historiador. Yo a mis alumnos solo les quiero enseñar dos cosas, y se lo digo el primer día de clase, que están toda la clase llena como ahora para ver cuántos parciales hay. Después ya se van, la mitad, y entonces es cuando hay que aprovechar. Y les digo que el programa que tienen me obliga el rector a hacerlo, porque si no, no me paga a fin de mes. Pero los 30 y tantos temas se resumen en 2 frases. Entonces todo el mundo coge los libros y dice, es lo único que hay que aprender. Y la primera de las frases es esta: las cosas son lo que son. Por lo tanto, no vale engañarnos en la vida, ni con pesimismos extremos, ni con optimismos estúpidos. Si Pablo VI dice que el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia, es que las cosas no están bien. Si vemos las cifras, los datos, las leyes, la descristianización, es que las cosas no están bien. Podemos decir que está muy mal y que no hay nada que hacer. Malo. Podemos decir que está todo muy bien y que no hay nada que cambiar. Malo también. Bueno, hay que decir que las cosas son lo que son. Y si el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia, lo que hay que hacer es ventilar las dependencias. Claro, evidentemente esto es una tarea que nos sobrepasa. Y es una tarea que nos sobrepasa porque, y esto es lo que yo explico en el prólogo, porque los hombres en la edad contemporánea, a partir del siglo XIX, primero nos hemos suicidado en sociedad al proclamar la autonomía del hombre y a renegar nuestra condición de criatura. Y después no ha faltado quien ha intentado introducir este concepto en la Iglesia, tratando también de liquidar a la Iglesia, y eso es el modernismo. Construir la Iglesia, cimentar la Iglesia sobre el pecado contra el Espíritu Santo, no tiene perdón. No porque la misericordia de Dios no sea infinita, sino porque nos hace imposible acercarnos a Jesucristo, que también es Espíritu Santo. Y esta es la razón porque ante lo imposible interviene la Madre. Porque a diferencia de las apariciones hasta el siglo XIX, donde podríamos decir que las apariciones se realizan a personas concretas para fines concretos de ellos, a partir del siglo XIX y XX, la Virgen se aparece de manera diferente. La Virgen se aparece a unos videntes como medio para parecerse a todos nosotros. La Virgen, cuando dice a los pastorcillos de Fátima que Rusia va a extender sus errores por todo el mundo, los pastorcillos no entienden ni palote. De hecho, después de eso, Francisco, después de la aparición, dice que Rusia debe ser la burra del tío Joaquín, que se llama rusa. A lo cual Lucía dice, no, Lucía, que era la mayoría que sabía, no. Rusia es el nombre de una mujer muy mala. Si nuestra Madre la Virgen les hubiera querido aclarar qué era el comunismo, se lo hubiera aclarado. Lo mismo que le aclaró una verdad tan dura como era la del infierno.
Fíjate si lo entendieron perfectamente. Pero quería transmitirnos a nosotros los males que el comunismo iba a aportar a lo largo del siglo XX. Y qué casualidad que una niña en las montañas de Garabandal también oía hablar del comunismo. Y tuvo que preguntarle a su profesora, a su formadora, la Madre Nieves, que la tenemos con nosotros: madre, ¿y qué es eso del comunismo? Por eso la segunda cosa que yo explico, después de decir que las cosas son lo que son y que la realidad hay que afrontarla, es que la historia es la historia de la libertad. Y que el futuro no está cerrado. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y en este caso hijos de la Virgen. Y cuando nos hemos cerrado a la misericordia y al perdón de Jesucristo, solo queda el único remedio, que es la Virgen. Por eso se nos aparece y se aparece tan continuamente. Y pase lo que pase, no queda más remedio, no tenemos más solución que cobijarnos bajo el manto de la Virgen. Yo no quiero emplear más el tiempo porque aquí hay personas interesantísimas, no miro a nadie, que han hablado, no han hablado nunca en público y son las que, la Madre Nieves es la que más sabe de Garabandal, sin duda. Y por eso no le quiero robar su tiempo, que es a la que han venido ustedes a escuchar, fundamental, a todos, pero fundamentalmente a la Madre Nieves. Pero yo quiero decir una cosa: la historia es la historia de la libertad, pero yo renuncio a la libertad. Y como este niño pequeño, me entrego a la libertad de esos brazos amorosos de nuestra Madre la Virgen, para que haga conmigo lo que quiera, porque la Virgen, me van a permitir una confidencia en voz alta, es Madre de Dios, es Madre nuestra y muy Madre mía. Javier, creo que muchos de los que estamos aquí también nos apuntamos a esa idea. Y también tenemos con nosotros, esta tarde tenemos la suerte de tener aquí a Santiago Lanús, que es el autor de Madre de Dios y Madre Nuestra, que ha venido desde Argentina, donde nació y donde vive, para la presentación, para estar hoy aquí con nosotros. Sí, a las personas que están en el pasillo pueden pasar por aquí, para que no se queden en la parte de atrás, pueden adelantarse, aunque no van a tener asiento, pero por lo menos van a tener más sitio, van a poderlo seguir un poquito más de cerca para que no se queden fuera. Pueden ir pasando por aquí, que hay más espacio. Bueno, pues les decía que tenemos la suerte de tener aquí al autor del libro, a Santiago Lanús, que ha venido desde Argentina, donde nació y donde vive, que es informático de profesión, pero dedica su vida sobre todo a ser un gran apóstol de Garabandal en su país y desde allí, fundamentalmente a través de internet, en el mundo entero. Es productor y presentador de un programa de radio que se titula Pueblo de María en Buenos Aires y también director de las páginas web pueblodemaria.com y virgendegarabandal.com. Son unas páginas completísimas donde se pueden encontrar artículos, información, testimonios, vídeos de todo el mundo sobre Garabandal, todo sobre los hechos que allí ocurrieron, basado en lo dicho, en lo vivido en el pueblo, con testigos oculares, con imágenes de lo que allí se experimentó. Bueno, Santiago, qué difícil parece que tenía la Virgen buscar y encontrar apóstoles de Garabandal aquí en España, que se tuvo que ir tan lejos, nada menos que a Argentina, para encontrarlo, igual que al Papa. Cuéntanos cómo te metiste en este lío, Santiago. Bueno, buenas tardes. Estoy con esta ronquera hace unos cuantos días, así que no se ría madre. Pero me rincha la madre, pero es evidente que la Virgen no quiere que hable mucho para asegurar el éxito de la reunión.
Así que voy a hablar muy poquito, pero gracias Sonsoles por lo que has dicho. Sí que hay difusores de Garabandal en España, a que estoy viendo. Quizás lo que me tocó a mí, por gracia de Dios, fue una gran difusión por internet. Yo siempre digo que hay un Garabandal físico, que es ese lugar que muchos de nosotros conocemos, que tenemos la gracia de ir y visitar, ese lugar sagrado, un tesoro para la humanidad, un tesoro especialmente para España. Y es increíble, pero yo he dado algunas charlas por algunos lugares de aquí de España, incluso de Portugal, y me preguntan en qué lugar de España vivo, y digo no, que vivo en Argentina, y no comprenden que yo venga de allá a hablar de Garabandal. Incluso una vez estaba en Valladolid hablando, y al final de Garabandal, y al final de la charla me preguntan a dónde queda Garabandal, si era como diciendo, ¿no?, en la otra punta de España, y le digo, bueno, pues ahora son las 3 de la tarde aquí, y yo desayuné en Garabandal hoy, esta mañana, y si quieren en 1 hora y media, no sé cuánto José Luis, pero en 1 hora y media de Valladolid, o 2 horas estás en Garabandal, en los Pinos de Garabandal. Quiero un pequeño mensaje, decirles a ustedes, los españoles, que no se dan una idea, no son conscientes, unos más, otros menos, no digo que no todos, del tesoro que tienen aquí. No solo el tesoro ahora de ese lugar bendito, sagrado, que se siente una paz propia de los lugares sagrados, sino también es un lugar donde la Virgen plantó, estuvo ella presente. El Padre Pío llegó a decir a alguien que le preguntó sobre Garabandal y dijo, pues ahí está la Virgen. No dijo se aparece la Virgen, dijo ahí está la Virgen. Y es verdad, hay testimonios, infinidad de testimonios de aquella época y de personas que han hablado después. Incluso van a escuchar a la Madre Nieves con la afirmación de lo que yo estoy diciendo, de que la Virgen estuvo durante 4 años con más de 2.500 apariciones, algunas de las cuales han durado más de 8 horas. Solo con ver las fotos y ver esos éxtasis de las niñas, con esa cara de alegría, con esa cara celestial, ahí ya está la prueba. Yo me acuerdo, conozco Garabandal desde que era adolescente, por la abuela de un amigo mío, que me la encontré en un supermercado, me empezó a hablar de Garabandal, y ella, yo decía, bueno, qué persona más pesada que me habla de esto, yo estaba para otra cosa en ese momento, y después con el tiempo me hice amigo de un hijo de ella, de un nieto de ella, y después iba a visitar a mi amigo, pero en realidad para hablar con la abuela, ¿no? Entonces yo a partir de ahí deseaba conocer a Garabandal. Me acuerdo cuando llego a Garabandal por primera vez, que dije, bueno, vamos a ver qué prueba tengo yo de que realmente lo que aquí pasó fue verdad. Pues yo me acuerdo que me levanto a la mañana, voy hacia el lado de los pinos, cruzo los pinos, sigo de largo, así como quien recorre por un campo, lo que sí me pareció es un bonito lugar geográfico. Y de repente me encuentro con un pastor que me dice de dónde vengo, un hombre muy viejo, ¿no?, con unas ovejas, y entonces me dice, ¿de dónde venís? Y digo, de Argentina. Me dice, ¿dónde es eso? Le expliqué más o menos así en el mapa dónde quedaba, y me dice, bueno, pues hay que tener mucha fe, decía él, para venir de tan lejos. Entonces me dio pie para preguntarle sobre si él había sido testigo, y me dijo que sí, y me empezó a contar durante 1 hora todo lo que él había vivido. Pues esa era la prueba que yo necesitaba de que Garabandal era verdad, tal cual me lo habían contado. Nada más que ese señor, seguramente el más humilde del pueblo, con esa sinceridad, con esa devoción y con ese amor, era imposible
que mienta. Así que bueno, no voy a decirle mucho más. Hay mucho en el libro. Quiero agradecer, sí, especialmente a lo que yo digo que es la autora del libro, porque están sus mensajes, que es la Santísima Virgen María, que es nuestra madre misionera, porque a eso viene, a darnos una misión, y también madre de los profetas, porque ella es profeta, ella sabe los peligros que venían, los peligros en los que estamos, y ella viene cariñosamente, aunque advirtiéndonos, viene cariñosamente a darnos el remedio para todo esto. Quiero agradecer también a alguien que está al lector que pongo, que es una persona de quien especialmente están basados los datos de este libro, que es don Rafael Jardón Méndez, que se murió hace 2 años, pero que fue un gran apóstol de Garabandal. Estoy seguro que con el tiempo lo van a conocer. Tiene una página web donde durante 7 años tuvo más de 22 millones de visitas. 22 millones de visitas. No solo de España, sino de Estados Unidos, que es de donde más visitas tenían, de universidades de Estados Unidos, de Japón, de China, cientos de miles de visitas de esos lados. Entonces, voy a terminar por donde empezaba. Hay un Garabandal físico, pero también hay un Garabandal espiritual. Hay un Garabandal que está siendo difundido. Hay mucha gente que está dedicando su vida en Garabandal y nunca ha conocido el lugar físico de Garabandal por vivir en otros lados, en otros continentes. Así que yo los invito a que valoren y reciban el tesoro que ustedes tienen. Garabandal no es una aparición que está terminada, es una aparición que, como la punta de un iceberg, solo un poquito ya pasó. Viene la parte más gloriosa, porque la Virgen viene a advertir, viene a darnos los remedios, pero viene con 2 gracias muy grandes que ustedes van a leer en el libro, que se llama El aviso y el milagro. Son 2 gracias que van a 2 ayudas del cielo inéditas que van a venir para cambiar el rumbo de cómo están las cosas ahora. Así que Garabandal es un mensaje de advertencia, pero es por sobre todo un mensaje de gran esperanza para la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por este largo viaje para poder acompañarnos esta tarde y por tu entrega para difundir este mensaje de las cosas tan importantes que pasan en España sin que muchos se enteren o nos enteremos, ¿no? Bueno, quien vamos a escuchar ahora no requiere demasiada presentación porque tenemos el lujo de tener en esta mesa a uno de los escritores de mayor prestigio de los que tenemos en estos momentos en España, a pesar de su juventud. Juan Manuel de Prada, como ya saben, es ganador, entre otros, del Premio Planeta y del Premio Nacional de Literatura en la modalidad de narrativa. Su último título es Me hallará la muerte, de editorial Destino. Muy larga es también su trayectoria de colaboración y de trabajo en los medios de comunicación. Ahora es colaborador del diario ABC. Y como entre sus muchas pasiones está también el séptimo arte, pues es director del programa de Intereconomía Televisión sobre cine Lágrimas en la lluvia. Bueno, estamos deseando saber ya qué le ha parecido el libro a Juan Manuel de Prada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, querida Sonsoles, por tus amables y lisonjeras palabras, porque esto de hablar de mi juventud verdaderamente es una juventud fiambre la mía, ya, desde hace mucho tiempo, pero bueno, no obstante te lo agradezco igualmente. Muchas gracias a la editorial, a Ediciones San Román, y a Javier Paredes por invitarme a participar en este acto, y enhorabuena a su autor, porque verdaderamente creo que en este libro ha hecho un trabajo divulgativo de primera magnitud.
Bien, ante todo, ya que no presentarme, sí he de presentar, digamos, lo que es mi relación con este mundo de las apariciones marianas, que podría decirse que ha sido razonablemente distante, digámoslo así. Sobre las apariciones de Fátima, y a través, sobre todo, de la devoción de mi abuela, que me la transmitió, pues siempre he tenido una gran curiosidad, he leído mucho, me he aproximado siempre a este acontecimiento de la historia de la vida de la Iglesia con gran respeto y devoción. Sobre las apariciones de Garabandal, he de decir que tuve noticia de ellas hace escasamente, pues quizá fueron 3 o 4 años, gracias a un muy querido amigo que está hoy aquí con nosotros, Enrique, autor de una maravillosa novela que les recomiendo, La sonrisa de la Virgen, precisamente sobre las apariciones y sobre la sociedad cántabra de la época, sobre cómo la sociedad cántabra de la época acoge esas apariciones, que podríamos entender que es una metáfora de la sociedad católica o de la Iglesia, ¿no? Y de los efectos que tiene sobre esa sociedad el no haber querido escuchar a la Virgen. Y sobre las apariciones de Ámsterdam, nada sabía. Es decir, que nada sabía. Bien, he leído el libro, que como les digo me parece un libro extraordinariamente instructivo, evidentemente escrito desde la pasión y desde la firme creencia en tales apariciones, pero sin perder en ningún caso la ecuanimidad ni la capacidad para enjuiciar los hechos desde fuera. Lo primero que llama la atención tras la lectura del libro es que, dejando aparte las apariciones de Fátima, que a mi juicio son incuestionables y que de alguna manera se podría decir que marcan de forma indeleble todo lo que va a ser los mensajes que la Virgen va a lanzar a partir de entonces en todos los lugares en los que se manifiesta. Creo que uno inmediatamente descubre que es algo chocante que las apariciones de Ámsterdam hayan sido aprobadas por la Iglesia, expresamente por la Iglesia diocesana, y que en cambio las de Garabandal pues nunca hayan sido reconocidas, es verdad que tampoco negadas terminantemente, pero nunca en cualquier caso, y a pesar de que nunca se ha impedido a los católicos acercarse a ellas, pero nunca han obtenido por parte de las jerarquías eclesiásticas un reconocimiento. Él me hizo reflexionar sobre algo que a mi modo de ver es muy interesante. Ni siquiera las mayores manifestaciones de Dios en nuestras vidas, o de su madre, la libertad humana es negada. Esto, claro, es algo terrible, es decir, que incluso allá donde Dios quiere manifestarse de forma más visible en nuestras vidas, sin embargo esa manifestación siempre va a estar de alguna manera no supeditada, pero sí, digámoslo así, entreverada por lo que nuestra libertad quiera decir o transmitir de esa manifestación, ¿no? Cuando San Pablo nos cuenta que Cristo se le aparece camino de Damasco, es evidente que Cristo deja que San Pablo cuente esa aparición como él quiere contarla, ¿no? Y evidentemente creo que esta interferencia de la libertad humana, o a veces incluso de una libertad humana que está siendo negada o reprimida por aquellas personas que tratan de negar la manifestación de la Virgen, puede haber actuado o introducido ciertas interferencias
en los mensajes de la Virgen. Pero si nosotros tratamos si ahora a mí me pidieran, haz un resumen de este magnífico libro en un folio. O sea, naturalmente yo me tendría que ceñir a lo que la Virgen pide, ¿no? A lo que la Virgen pide de forma reiterada en las apariciones que aquí se describen y lo que pide en otras que aquí no se describen. Y en realidad la Virgen siempre pide lo mismo. En realidad la Virgen siempre pide penitencia, pide conversión, pide oración, pide volver a poner la Eucaristía en el centro de la vida cristiana y, como diría un pedante anglófilo, last but not least, por último, pero no menos importante, alerta sobre ciertas relajaciones por parte de los pastores de la Iglesia e incluso por parte de sus jerarquías. Esto creo que es una línea constante que se repite en todos los mensajes de la Virgen y que a la postre es lo que fundamentalmente nosotros tenemos que enjuiciar y confrontar con la realidad. Esto que pide la Virgen, ¿se ha realizado o no se ha realizado? Y esto que la Virgen ha pedido, al no haberse realizado, ¿ha tenido los efectos que la Virgen ha previsto, ha profetizado? Ante eso creo que la respuesta es indudable. Es decir, todo lo que la Virgen reclama, de forma constante, digámoslo así, desde que la Iglesia es envenenada por el virus del modernismo, pero de forma, desde luego, arrasadora, precisamente desde el momento en el que la Virgen alerta en Garabandal, el momento del Concilio Vaticano II, es evidente que todas las cosas que la Virgen nos pide son cosas que en nuestra fe se han ido desdibujando, se han ido trivializando, se han ido confinando en el ámbito de lo simbólico y por lo tanto han ido siendo despojadas de su fuerza actuante y vivísima en la vida del católico. El llamamiento a la mortificación, a la penitencia, a la práctica ascética como vía purgativa de nuestros pecados, esto pues naturalmente ha quedado absolutamente desplazado en lo que son las prácticas religiosas posconciliares. La oración indudablemente también se ha ido desdibujando, la práctica mismamente del rosario tan ligado a la Virgen. ¿Qué decir de la Eucaristía? En donde hoy por hoy la fe en la transustanciación dentro del cuerpo católico está vivísimamente herida, y en donde la adoración eucarística ha alcanzado cotas verdaderamente de subsuelo, ¿no? A pesar del esfuerzo de los papas, de forma muy notoria, Benedicto XVI. Y por último está el tema de la relajación de los pastores o de los pastores que traicionan la misión que les ha sido confiada. Esto, evidentemente, por parte de la Iglesia jerárquica se ha considerado casi como un signo de la falsedad de las apariciones o de ciertas apariciones, pero la realidad cuando uno contempla con cierta perspectiva lo que ha ocurrido en la Iglesia en las últimas décadas, pues ciertamente uno no puede sino reconocer que ese mensaje de Garabandal, de que muchos sacerdotes, obispos, cardenales están llevando a muchas almas a la perdición, pues es un hecho, ¿no? Y contra un hecho tampoco se puede argumentar, contra hechos
no valen argumentos. Hay una cosa también en las apariciones, y creo que en este libro se percibe, aunque no es un libro que se cebe, digámoslo así, en los aspectos más amedrentadores, pero hay una cuestión que la teología moral ha ido falsificando de forma casi imperceptible, que es la cuestión del castigo divino. El castigo divino hoy en día se niega. Hoy en día se niega. Incluso los teólogos más ortodoxos utilizan subterfugios para referirse al castigo divino más que dudosos. Sin embargo, en los mensajes de la Virgen hay una mención constante al castigo. Y esto es una cosa que resulta terriblemente incómoda en un mundo que ha ido también difuminando el concepto de culpa y el concepto de la necesaria retribución que tiene que haber por la culpa, porque la culpa es una deuda y las deudas tienen que ser pagadas. Porque en la vida real, si no las pagas, vas a la cárcel. Y en la vida sobrenatural, si no las pagas, pues también tienes que recibir un castigo. Creo que es una cosa que está en la naturaleza de las cosas. ¿Con qué nos ha castigado la Virgen? ¿Con qué nos ha castigado la Virgen? Por no haberla escuchado. Yo no creo que la Virgen nos haya castigado ni nos vaya a castigar con grandes fuegos que caen como meteoros sobre la tierra. La Virgen nos ha castigado dejándonos solos. Con esto, naturalmente, no me estoy refiriendo a la compañía constante que la Virgen tiene en nuestros corazones, sino que de alguna manera, como ocurre en la novela que antes mencionaba, La sonrisa de la Virgen, lo que nos ha ocurrido es que hemos negado su intervención en la historia, su intervención en nuestras vidas, y eso nos ha dejado deshabitados de ella y deshabitados de Dios. Y cuando leemos la parábola del hijo pródigo, siempre se habla de la misericordia del padre que abre los brazos al hijo que lo abandonó, que lo traicionó. Sin embargo, no se resalta una cosa que está ahí presente en este pasaje evangélico y que siempre se soslaya. Dice, cuando el hijo pródigo se quiere apartar del padre, el padre lo deja apartarse. Y ese es su castigo, el hijo se queda sin Dios, se queda abandonado de Dios. Y creo que de alguna manera esta es la prueba mayor de la veracidad de estas apariciones y de los mensajes de la Virgen en estas apariciones. No hemos hecho caso a esos mensajes y de alguna manera nos hemos quedado sin ella, nos hemos quedado sin Dios. Y solamente volviendo a Dios a través de ella, como mediadora que es nuestra, como intercesora en nuestras culpas, creo que la Iglesia recuperará pues esa savia que en un momento determinado de la historia contemporánea pues se empobreció, ¿no? Hay cuestiones verdaderamente interesantísimas. Está el tema, por ejemplo, de la consagración de Rusia. Voy a ir terminando porque no quiero aburrirles más. El tema de la consagración de Rusia. La Iglesia, la Virgen alerta sobre el peligro del comunismo, pero al mismo tiempo, y sin mencionarlo explícitamente, también está alertando sobre los peligros que van a surgir de una Europa no comunista. Porque en realidad la necesidad de hacer penitencia, la necesidad de orar, la necesidad de mortificarse, la necesidad de conversión no es un mensaje que vaya estrictamente dirigido únicamente para combatir al comunismo, sino que también va muy dirigido para combatir nuestras formas de vida en Occidente. Y el hecho de que esa consagración de Rusia que la Virgen pide no se haya hecho de forma plena como Santiago Lanús
muestra de forma muy minuciosa e interesante, ¿no?, cómo hay consagraciones parciales pero nunca explícitas y rotundas. Creo que dice mucho de nuestra tozudez, de nuestra incapacidad para afrontar directamente la petición de la Virgen. En un momento como el presente, además, en donde Rusia cada vez más, a mi modo de ver, se perfila como de forma misteriosa. Esto, cuando uno contempla la historia con una mirada sobrenatural, es verdaderamente llamativo cómo Rusia, a medida que Occidente se está despeñando de alguna manera, de forma informe, de forma todavía mezclada, pero Rusia se está convirtiendo en un baluarte contra la paganización de Occidente. Esto, repito, es de forma misteriosa, pero esto está ocurriendo. Y creo que esto también habría que verlo a la luz de esa petición de la Virgen de la consagración de Rusia. Cuando uno ve que en Rusia todavía se castiga a quien hace escarnio de las creencias religiosas, cuando uno ve que en Rusia misteriosamente se planta cara de forma abierta y rotunda pues a pecados sociales que aquí se aceptan de forma monstruosa, ¿no? Aborto, sodomía, etcétera, etcétera. Hay algo misterioso que nos está hablando, que la Virgen sigue ahí, interviniendo en nuestra historia, y que sigue llamando a la puerta, y que nosotros nos resistimos a abrirla, ¿no? Yo creo que en esta resistencia, en esta aberrante resistencia de nuestra generación, es donde verdaderamente se está mostrando este castigo, que es un elemento, repito, constantemente presente en los mensajes marianos. Enhorabuena, querido Santiago, por este libro que tanto me ha hecho reflexionar. Creo que es un libro que todos deben leer. Creo que les va a traer mucha luz a sus vidas, mucha reflexión. Creo que va a ser también una manera de rezar para la Virgen el hecho de leer. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Manuel, por ese análisis tan interesante y tan sincero que nos invita a todos a leer el libro, por si todavía alguno lo dudaba, para formarnos cada uno nuestro propio criterio, y gracias a esa ecuanimidad y a ese rigor histórico con el que, como subrayabas, está escrito. Madre de Dios y Madre nuestra. Bueno, como decías, last but not least, nos queda todavía escuchar a la Madre Nieves García, que junto con el autor del libro, con Santiago Lanús, es una de las personas que más sabe de Garabandal en España e incluso en el mundo entero. Ella tuvo el privilegio de ser la formadora y la confidente espiritual de una de las videntes de Garabandal, de una de las niñas de Conchita, que después de la época de las apariciones fue a estudiar a un colegio de Burgos, al de las Madres Concepcionistas, que ella dirigía, que la Madre Nieves dirigía en esos momentos. Ella todavía mantiene una amistad muy entrañable con Conchita, y sigue trabajando incansablemente en una tarea que le ha llevado más de media vida ya, que es conocer y difundir la verdad sobre las apariciones de Garabandal, con la máxima objetividad y docilidad y a la espera del juicio oficial de la Iglesia. Seguro que ella tiene muchísimas experiencias y anécdotas con Conchita, que dentro de lo que le permita su delicada discreción, pues va a poder compartir hoy con nosotros. Buenas tardes, Madre Nieves. Efectivamente, estuve en el colegio de Burgos al cargo de esa comunidad cuando entró conmigo Conchita. Pero me vais a permitir que haga una alusión personal ahora. En ese muy poco tiempo antes de entrar a Conchita en el colegio, tuve que reunir a los padres de familia para dirigirles la palabra. Era la primera vez. Entonces se puso junto a mí el capellán del colegio y me dirigí al pueblo, a los padres. Habían venido poquísimos.
y dije, comenzando, me puse de pie, dice la Sagrada Escritura, y cuando miré al capellán se puso rojo, porque dijo, ¿esta qué va a decir? Dice la Sagrada Escritura, miré a los padres, que muchos son los llamados y pocos los que han venido. Consecuencia que se echaron a reír y yo perdí el miedo. Pero hoy digo, muchos serán los llamados, pero son muchos los que han venido. Conchita de Garamandal vino al colegio a quedarse conmigo de una manera completamente providencial. No quiero alargar. Vino al colegio, me la trajo Francisco Sánchez Ventura, catedrático de Zaragoza, su madre, Chon de Luis, que era una de las personas que más vieron las apariciones de las niñas, y después de un trajín, por fin pudo entrar en el colegio. Cuando entró en el colegio me dijeron lo siguiente, vamos a cambiarle el nombre, porque esta niña está muy solicitada por todas, le han preguntado muchas cosas, y claro, es normal que le costara. No queremos, solamente le vamos a decir que aquí la pueden ver fulano, fulano y fulano. Nos dijeron 3 o 4 personas más notables. Y no va a llamarse Conchita, se va a llamar María, para que así no sea conocida. Y así fue. Conchita entró con el nombre de María. Nadie la conocía en el colegio quién era. La que tienen ustedes aquí presente ha sido toda la vida profesora de adolescentes. Esta niña a los 16 años era realmente una adolescente. Venía de un pueblo donde no sabía casi nada, no tenía cultura. Por lo tanto, era un estudio muy profundo de la adolescencia y de esta niña, que la he conocido profundamente. Desde entonces hasta ahora he tenido amistad con ella y trato con ella. Cuando Conchita quedó en el colegio, yo me encargué de su formación. Consistía en que todas las tardes, 1 hora y pico que tenía libres, venía conmigo a un recibidor y hablábamos. Nunca le pedí que lo hiciera a propósito, que fuera forzado. Si ella no quería venir, pues no venía. Pero ordinariamente venía, y venía con muchas ganas de estar y de hablar. Des en cuenta que Conchita venía cuando las apariciones habían terminado, cuando dijeron de ellas que se lo habían imaginado, cuando dijeron que era cosa del demonio, que había que echarle los exorcismos, cuando unos se reían y otros creían. Una niña adolescente, niñas que eran 4, pero yo conozco a Conchita, se pueden imaginar lo que les produciría a estas niñas. ¿Cómo vino Conchita al colegio? Vino dolida, vino en duda. ¿Realmente se puede imaginar lo que he visto? ¿Realmente es el demonio? ¿Cómo es esto? Y entonces yo la dejaba hablar, porque siempre he respetado, nunca le he preguntado cosas, han salido a lo largo de la conversación, y ella me fue contando. Pero ocurrió lo siguiente. Un padre claretiano, que se llama Joaquín María Alonso, fue encargado por la Congregación de la Fe de estudiar el caso de Fátima. Era el único entonces que hablaba en particular con Lucía y que tenía un conocimiento bastante de Fátima. Él se enteró que Conchita había venido al colegio. Entonces vino a verme. Vino a verme y vino a ver a la Madre General, a la que le dijo que me respetaran en lo que ya estaba haciendo. Y me dijo, le voy a decir una cosa que quiero que haga. Coja una agenda y todo lo que hable con esta niña lo apunta. Y le voy a decir más, aunque pasen 100 años, que no se rompa nada. Que a los 100 años no han pasado, pero bastantes. Yo hice el diario de Conchita, inmediatamente que hablaba con ella, escribía la conversación, para que no se cambiara absolutamente nada. Lo que yo les voy a decir, lo que puedo yo decirles,
es totalmente la experiencia vivida y no admito ninguna cosa que han dicho o han dejado de decir. Lo que yo tengo en el archivo pertenece a cartas originales, a trato, que lo voy a nombrar, de personas bastante instruidas en el caso, y nunca aceptaré algo solamente porque me han dicho, sino por lo que he vivido. Entonces escribí ese diario. ¿Cómo era Conchita? Pues mire, una niña adolescente, sin cultura, completamente atacada a que eran cosas que se hacían ellas, pero ¿cómo podían decir eso? ¿Cómo puede estar una niña 7 horas en éxtasis? Cuando le echaban colirios en los ojos, el doctor Piñal, Ortiz, Morales, etc. ¿Cómo es posible? Entonces, esta niña la voy a calificar. En el tiempo que la estudié, desde entonces hasta ahora, la voy a calificar. Una niña con una gran... Era completamente personal, tenía mucha personalidad. La que más personalidad tenía de las 4. Con mucho sentido del humor. De tal manera que cuando terminó el colegio y me mandó la primera carta, lo que hizo fue meterme una mariposa de esas que se echaban a volar en el momento que se abría la carta. Y me dio un susto morrocotudo. Entonces, era sencilla, muy sencilla. Era caritativa. Jamás la encontré en el colegio quejándose de nadie. Y no hubo, alguna persona hubo que no la trató bien. Humilde. Tengo por sus escritos, por los míos y por todo, cómo ella se pone delante de Dios diciendo, hay que ver cómo soy, Señor. ¿Qué defectos tengo? Y entre los grandes defectos que decía, que le gustaba leer las revistas, que le gustaba arreglarse la cara, y yo no la vi nunca arreglada, que estas cosas completamente inocentes, pero ante su caridad, su sencillez, su hondura, su búsqueda de la voluntad de Dios, que en el diario mío, tanto como en los diarios de ella que tengo, lo expresa totalmente. Esto no se puede concebir en una niña adolescente. ¿Cómo puede en un colegio que nadie la conozca, cuando se estaba poniendo su nombre por todo el mundo? ¿Cómo puede callar esta niña y silenciar lo que era? Pues lo hizo. De tal manera que cuando terminó, cuando ya se enteraron a cabo de un año quién era, como la pobre no salía, pues tuve que poner 4 niñas que la acompañaran de buena conducta en el colegio a darse un paseo algunas veces los domingos, porque estuvo interna. De esas 4 niñas, 2 son religiosas concepcionistas, y una de ellas, que está trabajando primorosamente, por decirlo de alguna manera, en África, me dijo que debía su vocación a Conchita de Garabandal. Bien, esta es la primera realidad de mi conocimiento de Garabandal, porque yo no conocía Garabandal. Cuando ya me la pusieron a la niña me explicaron todo, pero yo no conocía. La segunda realidad para creer en Garabandal fueron los testimonios. Los testimonios que pude yo conocer no eran de la gente del pueblo que no lo conocía, no eran de cualquier persona de fuera que hay que ver lo que creen, sino que les voy a nombrar con quién pude tratar, debido a que no podía tratar con las personas porque eran también un poco limitadas. El padre Pesquera, que ha escrito Se fue con prisas a la montaña, el libro más claro, objetivo y detallado que se ha escrito, porque era en aquel momento, el padre Pesquera, cuando se enteró que yo tenía el diario de Conchita, me lo pidió. Ingenuamente se lo dejé. Y entonces, sin decirme nada, publicó en ese libro de Se fue a prisas a la montaña alguna parte de lo que yo escribía en el diario. Ese fue el padre claretiano, el padre Pesquera,
¿Con quién más pude tratar de las apariciones de Garabandal? Con Lafiner. Era un sacerdote extraordinario francés que vivió profundamente las apariciones de Garabandal. Con Jacques Lesserre, que era catedrático de la Sorbona de París. Con ellos me comuniqué varias y bastantes veces. Tengo cartas de algunas personas, hasta de 50 cartas de ellas. Me comuniqué con el padre Ramón María Andreu, jesuita, que con su hermano tiene algunas cosas que pasaron muy notables en Garabandal. Y le dije, padre Ramón, ¿qué tengo que hacer yo en la formación de esta niña? Y me dijo, usted no tiene que preguntarme nada. Haga lo que crea conveniente consultando con Dios. Y así lo hice. Hablé con el padre Lucio Rodrigo, que tenía fama de santo y de sabio, en comillas. Y personalmente los conocí, traté bastante, y el padre Nieto, que fue confesor de Conchita cuando salió del colegio. El padre Nieto está en proceso de beatificación. Entonces, del padre Lucio Rodrigo, que tenía una fama extraordinaria, tengo 50 cartas. El archivo que tengo de Garabandal son 23 carpetas, así de grandes y así de gruesas. No ha llegado a mí algo que lo haya dejado pasar. De tal manera que cuando las siervas del hogar de la madre, fundadoras de esta congregación, me preguntaron, me vinieron a ver, igual que don Rafael, que era el que ha fundado esto, que vio a la Virgen en Garabandal, me dijeron, ¿por qué la Virgen la ha escogido a usted? Y les di esta contestación, por conservadora. Se quedaron como diciendo, pero bueno, esto se va por la política. Dice, no, porque conservo todo. De tal manera, ustedes se van a extrañar, que cuando Conchita salió del colegio, o cuando metieron a la niña en el colegio, y Francisco Sánchez Ventura me mandó un telegrama diciéndome que la mandaban en día determinado, tengo ese telegrama guardado. Desde el primer telegrama a todo lo que ha venido hacia mí, todo lo tengo guardado en el archivo. Estos testimonios también fueron, otro testimonio muy importante, el doctor Puzernau. El doctor Puzernau era un psiquiatra notable catalán. Traté con él mientras estaba con Conchita. Ha escrito un libro, que tengo yo, un folleto que tengo, donde hizo Puzernau un estudio de psiquiatría, fenómeno por fenómeno, de lo que les pasó a las niñas y lo que psiquiatramente se podía considerar. Y después de este estudio minucioso, cuyo libro digo que guardo, además que hablé con él, dice, no he conocido en mi vida niñas tan sencillas como estas, tan normales. De tal manera que un día me dijo, voy a ver si hago ver qué clase de sugestión tiene Conchita. Y en aquel recibidor donde estábamos solamente las dos, quiso hipnotizarla. Yo sentada, Puzernau y la niña al frente. Y empezó la forma de hipnotizarla. Cada cosa que decía Puzernau se tronchaba de risa de psiquiatría. Era imposible hipnotizarla. Y me dijo Puzernau, fíjese, no tiene ningún poder de sugestión. Esto lo hizo delante de mí. Puzernau, que también eso le traté, pero también hay otras personas a las que personalmente no conocí. El padre Pío, que estuvo con Conchita, de lo cual no hay ninguna duda, y Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta, amiga grande de Conchita de Garabandal. Cuando Conchita de Garabandal, ya mayor, toma su vida y tiene un sentido y por qué os lo hizo, Teresa de Calcuta fue su amiga. De tal manera que unas veces le dijo Conchita, me han dicho, eso es lo que son los periodistas, a lo mejor aquí hay muchos, pero
que, en fin, algunas veces se pasan. Dice, vamos a que nos dé una charla esta chica, que queremos publicarla. Y Conchita le dijo a Teresa de Calcuta, me han pedido una conferencia para publicar esto. ¿Y qué hago? Y le dijo Teresa de Calcuta, lo primero, hablar con el obispo, que le dé permiso. Y segundo, que si todos hablan de todo, y en el periódico se habla de todo, ¿por qué no se va a hablar de algo que merece la pena? Y le aconsejó que lo hiciera. Una de las religiosas de Calcuta fue la madrina de uno de los hijos de Conchita. Así que estos mínimos, personas, porque son muchas más, personas con cultura, con conocimiento, daban su opinión sobre Garabandal. El tercer motivo, realidad, por la cual, y la más importante, el conocimiento de Conchita, los testimonios, el tercer concepto de realidad con que yo creo en Garabandal es las apariciones en sí mismas. Es algo que quizá no se haya visto como se debe de ver. La Virgen se presenta como madre. No se presenta la Virgen que indica lo que tienen que hacer, buenos, malos, desastres. Se presenta como madre, que juega con ellas, que ríe con ellas, que entiende lo que ellas les dice, que a pesar de dar sus mensajes no fueron folios y folios, 2 mensajes solo. Un mensaje sobre cómo tenemos que ser buenos, hacer sacrificios, penitencia, amar a la Eucaristía, etcétera, etcétera, que lo tenéis que saber porque además el libro lo dice. Pequeño, de tal manera que la gente dice, pues esta cosa ya la sabemos. Y el segundo mensaje fue el de los obispos, sacerdotes y cardenales. Que aquello nos gustó, como es natural. Si vosotros tenéis vuestra familia, no queréis que hablen mal de vuestra familia, normal. Y eso fue lo que motivó también una cierta reacción negativa en cuanto a esto. Pero me voy a fijar precisamente no en lo negativo, sino en lo positivo. La Virgen, algunos han dicho ahora, pero es que ¿cómo? Que las niñas corrían, que las niñas caían al suelo, que las niñas... Pero bueno, ¿y qué pasa? Alguien me dijo hace poco, un sacerdote, me dice hace poco, pero bueno, es que esta no se parece ni a la de Fátima. Aquella de Fátima pues mucho más así, pero estas que corrían, que bajaban, que... Recuerdo que yendo a Garabandal un día, después de terminado de irse Conchita, subí a los pinos de Garabandal, que si alguno ha ido, sabe que están altos, empinados y llenos de rocas para bajar. Me encontré que había una chica que estaba rezando ahí a los pinos, absorta. Entonces me acerqué y le dije, oiga, perdone, ¿usted estuvo con las apariciones de Garabandal? Dice, soy prima de Conchita. Entonces, ¿cree usted en las apariciones? Y me hizo lo siguiente, no me habló nada. Se acercó al borde de los pinos. Arriba, toda la bajada de los pinos llena de rocas, de piedras. Y me dijo, ¿ve usted esto? Pues las he visto bajar de espaldas y sin rozar el suelo. Esto no lo ha visto solamente mucha gente. Yo tengo esas alumnas en el colegio que la vieron sin pisar el suelo. ¿Cómo estas niñas se quedaban en éxtasis sin dormir? A las 4 de la madrugada, horas y horas, en esa preciosísimo semblante de alegría. No te vayas, decía, no te vayas, quédate un poquito más a la Virgen. Y habían estado a lo mejor 2 horas, no te vayas. Pero voy a contar una anécdota espiritual que a mí me hizo mucho bien. Me lo contó Conchita. Como la gente quería que hiciéramos sacrificios, pues venían muchos a decirnos los sacrificios que teníamos que hacer. Y le dieron unos cilicios a las niñas de 12 años. Y esos cilicios le dijeron, pónganse en la cintura y hay que sufrir por el amor de Dios. No se lo dieron a Maricruz, era la más pequeña. Pero Conchita me contó lo siguiente. Cuando apareció la Virgen, le dije a la Virgen,
llevamos unos cilicios, nos lo hemos puesto en la cintura, flojito, para que no nos haga daño. ¿Y qué hizo la Virgen? Sonrió y nos contestó lo siguiente: lo que yo pido de vosotras es la fidelidad en la vida ordinaria. No quita el sacrificio y la penitencia, lo dice en el mensaje, pero les pide sencillez, completamente sencillez. Y cuando estaba con ellas, muchas veces decía: decidme de mis hijos, porque todos son mis hijos. Decidme, ¿qué quieren? ¿Qué piden? Era una maravilla. Las apariciones de Garabandal están llenas de dulzura maternal, están llenas de amor de la Virgen, de sencillez, de acercamiento al hombre tal como es, y aquellas niñas reían, jugaban, escuchaban, y muchas veces sin dormir. Y ahora voy a contar solamente, para no cansar, algo que me contó su madre, la madre de Conchita. Tuvo que ir Conchita al médico a Santander. Tenía 39 de fiebre. La llevó a Santander, y al venir de Santander, le dice Conchita, porque ellas tenían las llamadas, a la segunda llamada, si habéis leído lo sabréis, como una alegría interior fuerte, aparecía la Virgen. Al llegar a Garabandal estaba nevando, y entonces con 39 de fiebre, y le dice Conchita a su madre: vamos a los pinos. Pero ¿cómo vamos a ir a los pinos? Nevando. ¿Y cómo estás? Madre, vamos a los pinos. Me llama la Virgen, vamos a los pinos. Subí sola con ella a los pinos, y cayó en los pinos en éxtasis. Madre, no comprendo cómo me hizo a mí a eso cuando tantas veces la había visto. Yo no tenía necesidad de estar sola con ella y que hiciera un éxtasis fingido. Queda en éxtasis, y la nieve va cayendo y la va cubriendo. Estaba de rodillas. Y entonces su madre, yo como madre, hacía el gesto la señora, como madre empecé a quitar la nieve que caía sobre las piernas de mi hija. Era imposible. Y entonces dije: bueno, pues si es la Virgen, ¿qué le vamos a hacer? Pero esperaremos. Cuando terminó el éxtasis, Conchita le dijo a su madre: no nos vamos ahora mismo, vamos a rezar una estación. Y de rodillas rezaron allí. Si eso os parece una tontería, a mí no me parece. Entonces, de estas cosas hay muchas de sencillez. Sé tanto que no quiero alargar más. Con estas tres realidades, Conchita, testimonios, y la Virgen, que es lo más importante, creí en Garabandal. Muchísimas gracias por este testimonio absolutamente único y además vivido no de oídas, sino en primerísima persona. Y bueno, pues ya se ve que pueden pasar muchas cosas, que puede pasar casi todo, pero que el futuro no está cerrado y que depende claramente de la conversión de cada uno de nosotros, y eso sí, con la ayuda de la Madre de Dios y Madre nuestra. Muchas gracias a todos. Se ha hablado de la Santísima Virgen y sus tres apariciones, pero la Virgen Garabandal es prácticamente la última, es la que ya prepara los tiempos nuevos. Por tanto, a ella le haremos la ejaculatoria final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María del Carmen de Garabandal, ruega por nosotros.